al maestro, actor, director, productor, igualmente creador de espacios y formación de generaciones. Me refiero al maestro Julián Guajardo. Para llevar a cabo este homenaje, se ha realizado esta reunión con también grandes personajes de las artes escénicas, de la cultura y la historia de la localidad. El orden del día será el siguiente. Voy a hacer la presentación de estos personajes que van a hacer comentarios de diferentes enfoques de la vida y obra del maestro, de sus creaciones y del convivio desarrollado con él a lo largo de estos años. El maestro, como se sabe, falleció recientemente. Vamos a iniciar con el maestro Luis Martín, director de teatro, historiador, formador de generaciones igualmente. Y después, posteriormente, le cedemos la palabra al maestro, poeta, ensayista Miguel Covarrubias y culminamos con la maestra Leticia Parra, directora de Percha Teatro. Muy bien, sin más preámbulos, iniciamos con el maestro Luis. Bueno, pues gracias por esta invitación a hacer un homenaje en memoria de Julián, tal vez uno de los elementos más importantes del cambio de generación desde los años 50, cuando el teatro regiomontano dejaba los tiempos heroicos que, como manejaba Alfredo Gracia, a la cultura en Nuevo León. Después de la escuela de verano, surgió un gran movimiento en donde Julián Guajardo tuvo un especial papel. Siendo estudiante de arquitectura, ya para el año 52-53 ingresa a la revista musical universitaria y de ahí, poco tiempo después, ya está de alguna manera dirigido por Guillermo Cetina, actuando como actor en el aula magna, en el grupo Renovación. Yo conocí a Julián años después, cuando yo me iniciaba también en el teatro, un poco antes del 59, cuando asistía a sus ensayos, cuando veía el dinamismo, la paciencia, la perfección, el ánimo, la pasión que entregaba en todo su quehacer escénico. Yo creo que esa pasión fue una de las cosas que me encendió a mí para seguir la carrera. Esa forma de ver a Julián dirigir. Desde antes de yo empezar, yo ya había tenido como maestro a Pablo Aguirre, alumno de Miguel Florche Tromer y a Daniel Dimas, pero esa pasión que yo veía en Julián me llevó tal vez a abrazar la carrera teatral. Recordando a Luis Jouvet, podríamos decir lo que decía Luis Jouvet sobre los hombres de teatro. Decía Jouvet: soy solamente un hombre de teatro. Siempre he sido y siempre seré un hombre de teatro. Quien es capaz de dedicar su vida a toda la pasión y la humanidad existentes en estos metros de tablado es un hombre de teatro. Eso era Julián, un hombre de teatro con el cual al cual dirigí yo a los 4 años de haber empezado a dirigir en Andrócles de León, con un gran reparto cuando formamos la Compañía del Seguro Social. Julián era el Emperador, Emma Mirtala, Minerva Mena Peña, Carlos H. García, los grandes de ese momento de los cuales aprendimos tanto. Ese fue de los principios que tuvimos los grupos de Monterrey para empezar a organizarnos juntos y trabajar juntos. Eso yo le agradezco tanto a Julián, esa forma de tomar una carrera y dejar la vida en ella. Tuvimos muchos encuentros cuando produjimos en Proteac La muerte de un viajante, cuando yo fui director del Teatro de la Ciudad y a mí me dirigió anteriormente en el Gesticulador, cuando estaba Eliseo Garza, y posteriormente ahí hicimos el Dandy del Hotel Savoy, posteriormente 6 personajes en busca de autor de Pirandello,
En fin, Julián, todo aquello que hacía eran producciones que no se habían visto. No puedo dejar de recordar El largo viaje de un día hacia la noche de Eugene O'Neill, que montó en el República, con un éxito sensacional, una profundidad de estudio en el texto, dándonos a conocer la génesis del teatro norteamericano. Creo que Julián deja un legado muy fructuoso. Yo creo que Miguel hablará bastante de ese tiempo del Instituto de Artes en los que realmente empezó a despegar fuertemente el teatro en Monterrey, ya con la mira a volver a reorganizar aquella escuela de teatro que Lola Bravo había fundado en el 57 y que siguió de alguna manera en la universidad a través del Instituto de Artes y a través de los cambios que fue teniendo hasta llegar a tener actualmente dos escuelas importantes, la Facultad de Artes Escénicas y la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras. Creo que lo que las generaciones actuales están viviendo es bastante ellos. Yo digo ellos porque yo fui el último. Sergio y yo fuimos de los últimos de entrar a esa generación. Carlos H. García, Julián Guajardo, Rubén González Garza, Emma Mirtala, Minerva Mena Peña nos dejaron. Lola Bravo, desde luego. Y bueno, ¿qué decirle a Julián? Pues va a decirle que siempre va a estar en la mente de nosotros mientras estemos en este mundo material. Y creo que su trayectoria y su legado va a trascender por muchos años en las generaciones que vienen y que están haciendo también actualmente las cosas en Monterrey, en un país tan descentralizado que, que hacemos las cosas porque así somos de entrones. Gracias por haberme invitado a esto y si hay algo que hacer al final, con gusto aquí estaremos. Muy bien. Ahora a continuación escuchamos al maestro Miguel Covarrubias. Muy buenas tardes. Bueno, es con sumo gusto que me presento aquí ahora para hablarles a ustedes sobre vida y obra de Julián Guajardo, nuestro entrañable amigo. Para minorar la pérdida que acabamos de sufrir, la partida definitiva de Julián, debo decirles que efectivamente, como ya señaló Luis, fue en los años 50 y sobre todo 60, cuando empezó a verse ya lo que sería el teatro universitario, que en algunos momentos fue llamado teatro experimental, cosa que no acabó de convencerme mucho a mí en lo personal, porque, bueno, había teatro, sí, experimental, que podría llamarse estrictamente así, pero habría también el otro teatro, otras vertientes del teatro, no necesariamente las vanguardistas, como por ejemplo lo que llegó a hacer Luis Martín precisamente con Beckett. Yo estuve allí en el edificio Acero cuando se presentó Esperando a Godot. Bueno, Julián, ya se dijo, empezó con la revista musical universitaria, prácticamente ahí empieza él, en años finales del 50, principios del 60, y en esa época se desenvuelve, ¿no? Se incentiva mucho el quehacer cultural, el quehacer sobre todo artístico. ¿Por qué? Porque pues basta decir que, bueno, estaba Julián y estaban muchos otros compañeros, Julián de los más destacados, por supuesto, haciendo el teatro, sobre todo en la universidad, el teatro universitario, el teatro de mayor,
dijéramos, de mayor fuerza, de mayor peso, de mayor sustancia. Otras instituciones, otros grupos o compañías, sí, hacen teatro, pero no con las características de este teatro más comprometido con lo que podría llamarse el mundo de las ideas. El teatro afincado en el momento presente, en el momento de las dificultades, en el momento de las controversias, y por medio de este arte se nos hacía ver cómo eran las cosas, cómo podríamos comprenderlo. Yo digo que Julián fue un maestro, en toda la extensión de la palabra, un maestro de prácticamente todos nosotros. ¿Por qué? Porque él, claro, ese otro grupo más amplio de teatristas, le dieron a la ciudad algo que la ciudad no sabía todavía que lo necesitaba. Un teatro de vanguardia, un teatro comprometido en el buen sentido de la palabra, sobre todo con los valores, con los cánones estéticos, con aquello que significa la entrega, la seriedad, el profesionalismo del que hicieron gala muchos compañeros, entre ellos uno de los primeros, si no el primero, Julián. Bien, en ese tiempo surge o resurge o se afirma esta convicción del teatro universitario, pero por otro lado teníamos también un grupo de pintores, la gente que estaba haciendo pintura, que estaba haciendo un trabajo dentro de las artes plásticas, cobijados por la universidad. Hay que señalar no una peculiaridad, sino algo absolutamente consustancial con este tipo de actividades. La universidad no sabía bien en ese momento cómo tomar estos esfuerzos, cómo vincularlos a la universidad de manera plena, de manera institucional. Por eso eran grupos abiertos, eran talleres, no tenían reconocimiento escolar. No era necesario que alguien acreditara ni la secundaria, todavía más difícil que la preparatoria. De manera que estábamos llenos de un grupo, pues el ambiente lo dominaba un grupo de gente interesada en lo personal y también en lo generacional en el mundo de la cultura y en el mundo del arte, cosa que en el Monterrey de aquellos años, no sé si ahora seguirá siendo lo mismo, no era muy bien visto o muy bien valorado. De modo que ahora a la distancia veo cómo todos esos esfuerzos que aparentemente no tenían que ver unos con otros, en realidad se estaban anudando. ¿Por qué lo digo? Porque el grupo del que yo formaba parte, de interesados en la literatura, hacíamos una revista y en esa revista pues logramos que se conjuntaran otras actividades, por ejemplo, de los pintores. Los pintores ilustraban nuestras publicaciones, las de la revista Polodiones, fundamentalmente, y algunos libros, pero también, ahora con lo de Julián, recuerdo que también el teatro, porque debo decir que en aquellos años 60 se volvió un número nuestro, un número que era buscado aquí y fuera de aquí, en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque habíamos publicado El cuento del zoológico. El cuento del zoológico de un autor de apenas treintañero, que tenía entre 30 y 32 años, Edward Albee, enfant terrible de la escena norteamericana. Este hombre, este muchacho que era todavía Albee, escribió El cuento del zoológico, que significó algo, pues, que dijéramos que conmocionaba a los espectadores, que decía mucho de lo que era el mundo, no solamente de la vida norteamericana, sino del universo, pues, de la llamada cultura occidental. Todo eso estaba reflejado de una manera precisa, lacerante, en el cuento del zoológico. Y allí es donde entra Julián y entran muchos compañeros, porque la obra tenía la virtud de que siendo apenas una obra en un acto, una obra breve, con dos actores, en donde el peso, ¿verdad?, recaía en Jerry, que, no sé, ocupaba el 80, el 90% de los momentos de esta obra,
facilitaba el que se presentara en escuelas. Por aquellos años, el cuento del zoológico deambuló prácticamente por las escuelas, no se dio por la universidad, y en los escenarios que entonces tuvieron auge, los teatros de bolsillo. Y Julián allí fue muy importante, porque Julián intervino en la creación del Teatro de la República, en los bajos en los bajos de donde estaba la biblioteca universitaria, entre los dos palacios, el federal y el Palacio del Gobierno, el Teatro de la Azotea, en lo que era el Taller de Artes Plásticas, el Teatro El Grillo por la calle de Juárez. Él no estuvo vinculado, creo, de manera directa en el Teatro El Globo, pero que estaba por ahí también, por la calle de Zaragoza, primero con Lola Bravo y después con otros que luego fueron amigos nuestros, compañeros, que representaban, entre otras cosas, el cuento del zoológico. De manera que se fue creando un nudo, pues, de actividad artística, fundamentalmente a base del esfuerzo de este grupo de autodidactas, vamos a decir, que éramos la mayoría, aunque fuéramos al mismo tiempo estudiantes universitarios. Es decir, estudiantes que no nos conformábamos con digamos, la educación oficial, de la educación demasiado estricta, demasiado formal, sino que nosotros entregábamos lo que algunos han llamado el plus, que era que el arte bajo el auspicio no del todo comprendido por los propios funcionarios de la universidad. Tan es así que en un momento dado, algunos de estas actividades, por ejemplo las de la danza, fueron suprimidas en la universidad. El teatro nunca dejó de ser digamos, una adherencia a algún departamento, o alguna escuela, alguna facultad. La literatura no era tomada en cuenta como tal, así como creación literaria en nuestro medio, por la propia Facultad de Filosofía y Letras. De manera que por un lado no nos explicamos, y luego sí nos explicamos, en el que Julián, siendo un hombre absolutamente entregado al teatro, y sobre todo al teatro universitario, forjador de esta, que es ya una columna dentro de nuestra sociedad, digo, que Julián fuera separado de la universidad. Eso nos causó no solamente, digamos, disgusto, sino algo más que eso, porque no merecía Julián haber sido de ninguna manera separado de la universidad cuando él había entregado ya mucho a esta institución como actor, como director y como forjador de, de noveles actores, perdón, y de centros como estos que hemos mencionado, teatros de bolsillo, en los cuales él también no solamente los creaba, sino también intervenía. ¿Qué podía hacer? Teníamos el Teatro del Maestro ahí frente a la Alameda. Había, ¿qué más? El Teatro Mayo, un poco después, que luego fue retomado por la universidad a instancias de Julián, precisamente. Julián, recuerdo, fue a verme y a decirme, oye, el Teatro Mayo está desocupado, la persona que es propietaria o que representa los intereses de los dueños no tiene interés en el teatro, en el arte. Él quisiera vender la propiedad o convertirla en otra cosa, pero ahí está y la podríamos utilizar. Bueno, finalmente allí se autoimpulsó, pudiera decirse, Julián a través de un tercio al menos de obras emblemáticas del teatro cualquiera que sea la categoría que queramos aplicarle, pero fundamentalmente del teatro universitario. Cuando se reabre, sí, el Teatro Mayo, ya como Teatro Mayo universitario, a cargo del Instituto de Artes y a cargo de la Escuela de Arte Dramático que dirigía Julián, yo creo que orgullo, el haber nombrado a Julián Guajardo director de la Escuela de Arte Dramático. Debo decirles que en cosa de meses, en el primer año, ya estaba en marcha
el proyecto de la compañía titular de teatro para presentar, ¿qué cosa? La mandrágora. Todavía recuerdo la expresión de una amable periodista y muy entusiasta del teatro, que cuando me dijo, sí, sé que van a abrir el teatro, ¿qué van a poner? Le dije, la mandrágora. La respuesta o la exclamación de ella fue, ah, bárbaros. Es que entonces montar a Maquiavelo, poner la mandrágora, y luego, como llegó a llevarlo a cabo Julián, fue realmente sensacional. Fue sensacional. Un gran éxito con más de 100 representaciones. Luego, la Sonata Kreutzer. La Sonata Kreutzer, que fue una obra que a mí me electrizó. Me pareció, no sé si sea exagerado decir, perfecta. Una obra con ritmo, con intensidad, con, no sé, ¿verdad? Una excelencia, ¿verdad? Que brotaba de cada uno de los parlamentos, de los movimientos, de la vestimenta de los actores, de Nuria Bajes, a la que no faltaba quien me decía, invita a Nuria, pero que venga vestida como aparece en la sonata a Kreutzer. Bueno, esa obra fue tan, fue tan notable y de tanta repercusión que obtuvo el Premio Nacional de Teatro. La obra, es decir, la dirección de Julián, la actuación de Nuria, que fue una revelación nacional. De ahí ella pasó a la televisión profesional y al cine y desde luego al teatro en la Ciudad de México. Y Rubén González Garza, todos premiados en el Teatro Mayo, universitario ahí de Venustiano Carranza. Allí estuvimos para recibir a José Solé, que era la máxima figura en aquel momento, creo, institucional del Teatro de México, y vino específicamente a entregar los premios a los productores, al director, a la actriz y al actor que era Rubén González Garza. Ya para entonces, bueno, ya Rubén era prácticamente don Rubén, ya era un actor y un director consagrado para esas fechas. Bien, entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues los chicos de la banda. Si a algunos les parecía audaz montar a Maquiavelo, pues ¿qué les parecía montar una obra como Los chicos de la banda? Recuerdo que Julián dice, este es el plan, y me pareció muy bien, y pues, ¿qué puede pasar? Pues total, si algo va a pasar, pues que pase. Si va a haber protestas ahí de los grupos que son dueños de qué, los padres dueños de niños, o cómo se llama, ese tipo de organismos, bueno, pues protestarán, ¿verdad? Pero nosotros no estamos haciendo otra cosa sino teatro pues que pone al día lo que es un segmento de la sociedad, los problemas lacerantes de la sociedad. El teatro los muestra y los demuestra. Bueno, Julián estaba en eso. Era un hombre que recuerdo una expresión de él que usaba de vez en cuando, más bien con frecuencia. Hablaba de alguien y decía, está enfermo de teatro. Él decía enfermo, ¿verdad? Y claro que él no se automedicaba, digamos, se autodiagnosticaba, ¿verdad? Un enfermo del teatro. Es decir, un hombre que pudo decir o repetir aquella expresión de la gente que pues, se reunía en tertulias a hablar de teatro y que decía, ¿qué harán? ¿De qué hablarán los que no hablan de teatro o no conocen el teatro? Pues a esos extremos llegaba Julián, pero de una manera, digamos, auténtica, no de forzar la actitud, de querer impresionar. No, Julián no quería impresionar a nadie. Él era así como lo veíamos, un hombre de un optimismo que ahora veo que, caray, qué cosa, cómo hacía Julián para mantenerse siempre con esa, digamos, exuberancia. Se me ocurre pensar que era como alguien que no llegó a abandonar la adolescencia sin dejar de asumir su adultez, por supuesto, ¿no? Era un hombre serio, un hombre maduro,
gran director, gran actor, pero tenía un aire así como de muchacho, de muchacho alegre. A ver si eso no da lugar a equívocos. En fin, eh, con ese motivo, con esas actividades de la compañía, de la escuela de teatro, y luego Julián, fíjese, dirigía la escuela de teatro, dirigía la compañía titular de teatro. Luego, la escuela tenía su propia compañía. El Teatro Mayo también servía no solo para presentar las obras de la compañía titular, de la que Julián era principal figura, sino la compañía del teatro, de la escuela de teatro, la escuela de arte teatral, también tenía fechas para presentar sus producciones. Ahí estuvieron gentes como quién, pues como los primeros alumnos de teatro en la escuela, como Juan Carlos Rodríguez, por ejemplo, como Sandra Guerra, en fin, una serie de un joven destacadísimo que luego ya no supe qué fue de él, Gerardo Castillo, un alumno muy brillante de Julián, que siendo alumno se hizo cargo de la compañía de teatro infantil, donde hacíamos cosas que, bueno, pues eran hasta cierto punto primeras en el medio, que era reunir a la gente de danza, a la gente de teatro, a la gente de las artes plásticas, a la gente de literatura, para montar cosas como Alicia en el País de las Maravillas, que fue una obra muy exitosa en los domingos, porque estos eran domingos, eran matinés en el Teatro Mayo. Entonces, 3 compañías de teatro, más la escuela, más su trabajo personal, nos dice que Julián era un hombre con una enorme capacidad de trabajo, que no nos sorprende puesto que él no vivía más que para el teatro. Nada se le podía comparar al teatro para él. Luego Julián, pues, con él anudamos las relaciones y se estrechó, pues, la amistad en asuntos familiares, en asuntos de carácter social, en festejos. Y déjenme mostrarles una muestra de esto. En lugar de la cara de la que no tengo remedio, ¿qué le hacemos? Voy a colocar esto. Yo no lo veo, ¿ustedes lo ven? ¿Se ve? A ver, sí, ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Nos falta un cuarto compañero, pudo haber sido Luis o no sé quién, para haber sido entonces sí, algo así como los 3, pues no los 3 mosqueteros, los 3 cazadores, ¿verdad? Porque parecen sombreros de cazador o de algo así. Ahí está Rubén, Julián y un servidor, ¿verdad? Me parece ahora una magnífica fotografía que me complace mucho tenerla en mis manos, porque fueron mis grandes amigos, Rubén y Julián. ¿Qué más, qué más podríamos decir? No sé, ya me he llevado, ¿qué? Pues yo creo que ya cumplí con mi cuota. Habría más que decir. Yo quisiera poder tener oportunidad, bueno, en otra ocasión, de decir algo más de lo que fue nuestro gran amigo, el enorme director y actor Julián Guajardo. Muy bien, continuando con el homenaje al maestro Julián Guajardo, tenemos enseguida a la maestra Leticia Parra Bueno. Pues antes que nada, yo quiero dar las gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por la invitación a este homenaje. Creo que en el momento en que acepté la invitación no dimensioné del todo la responsabilidad tan tremenda que estaba asumiendo.
Soy muy afortunada de ser parte de este espacio creado para como una demostración pública de admiración y respeto hacia y en honor al maestro Julián Guajardo. Gracias por permitirme ser parte de este acto consagrado a su recuerdo. Es también un honor para mí estar junto a estos pilares del arte y la cultura, el maestro Luis Martín, a quien tanto respeto, el maestro Miguel Covarrubias, mi primer maestro de filosofía en la preparatoria número 1, que ahora es el Centro Cultural Colegio Civil, y junto a Hernando Garza, a quien tanto quiero y admiro. La partida del maestro Julián Guajardo ocurrió en este momento tan particular que estamos viviendo la humanidad entera. En este confinamiento que nos obliga a realizar los actos públicos desde estas plataformas virtuales, porque reunirnos a despedirlo no es posible. Si la partida del maestro Julián hubiera sido unos meses antes, se hubiera abarrotado el recinto para despedirlo, como se llenó en el último homenaje que la Universidad Autónoma de Nuevo León le hizo y que recibió en vida en el aula magna hace unos cuantos meses. Esta celebración es el reconocimiento al ser humano que tocó los corazones de muchos con su ser y también con su quehacer, el teatro. Yo quiero hablar de Julián en mi nombre, pero también en nombre de mi generación, de todos los que fuimos alumnos del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que considero fuimos una generación muy afortunada. Una generación que ya es más pequeña porque algunos ya se nos adelantaron en el camino, como Raúl Morantes, Héctor Salinas, Gerardo Castillo, que hace un momento mencionó el maestro Miguel Covarrubias, quien me dirigió en una obra que se llamó Contigo pan y cebolla, en esas puestas en escena que él acaba de mencionar que hacían con los alumnos del Instituto de Artes. Éramos una generación de locos y tercos que decidimos dedicar nuestra vida al arte, como Hernán Galindo, Rolando Beati, que se dedicó a la danza, ha dedicado toda su vida a la danza, y otros tantos como Roberto Roger, María de la Paz, Ricardo Garza, Juan Carlos Rodríguez, Betty López, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos muchos grandes maestros y grandes directores de los que aprendimos mucho. La lista es larga, pero hoy es el momento de hablar de Julián Guajardo, del maestro que te contagiaba su inmensa sonrisa, que te envolvía en sus juegos y su humor, que podía explotar y en fracción de segundos te demostraba todo su cariño. El hombre más histriónico y más amoroso que he conocido en toda mi vida. Julián nos enseñó el entusiasmo que tienes que volcar en cada proyecto de puesta en escena que emprendes. Nos mostró siempre con su ejemplo el valor de la disciplina y el rigor que debe haber en cada obra que se monta. Julián fue un director muy minucioso. Pulía los mínimos detalles de las escenas. Le importaba mucho cómo decías cada parlamento. Y si no lo lograbas, lo que él estaba esperando, él lo interpretaba de una manera magistral, para que vieras cómo se debía hacer. Porque Julián era también un actor sin límites, un actor que se daba todo en cada interpretación, con su gran intensidad, con toda la ductilidad que se requiere para crear un personaje. Jugaba con su cuerpo, con su voz, con cada palabra. Fui testigo de varios de sus montajes más memorables. En el Teatro Mayo, que estaba sobre Venustiano Carranza. Vi La Mandrágora, con Sandra Guerra y Juan Carlos Rodríguez. Un bellísimo trabajo de un cuidado estético impecable. La Sonata con Nuria Bajes y el maestro Rubén González Garza. Los chicos de la banda, que reunía también un reparto, un gran reparto. Y ya en el Teatro de la Ciudad vi La muerte de un viajante, con mi también adorada maestra Minerva Mena Peña. Y el gran actor Rubén Orozco. El dandy del Hotel Savoy, Nuestro Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Julián me dio la oportunidad de participar en su última versión que dirigió de El juego de Susanka, que se estrenó en el Aula Magna. Fue un proceso muy gozoso. Hice muchísimos personajes fársicos que pienso ahora a la distancia que me marcaron muchísimo el estilo de trabajar con el que me he casado todos estos años, porque iban de un polo a otro. De repente era una maestra,
luego era una viejita, etcétera, etcétera. También me invitó a varias pastorelas de Catón con grandes compañeros de escena. Y quiero decir que el rigor que él le ponía a una puesta en escena en el aula magna era el mismo que le imprimía a una pastorela que presentábamos en espacios fuera de la formalidad de una sala de teatro. A principios de los 90 ya teníamos varios años de habernos constituido como grupo, como Percha Teatro, y el IMSS, donde Julián Guajardo pasó tantos años de su vida, creó un proyecto que se llama Proyecto Nacional de Teatro Escolar. Y la Percha Teatro fuimos seleccionados para dirigir este primer montaje dirigido a escolares en el estado, para estudiantes, pues con el objetivo de que los niños y jóvenes tuvieran un acercamiento al teatro en un espacio teatral y con todas las condiciones escenográficas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para ese proyecto invitamos al maestro Julián como actor y bueno, pues fue muy honroso para nosotros que aceptara. Él interpretó al personaje del celoso extremeño, creó un personaje entrañable al lado de un reparto plagado de jóvenes a los que nos tuvo mucha paciencia. La verdad he de decirlo que el maestro sufría mucho de cómo decíamos el verso, porque él era un expertísimo en cómo debía de decirse el verso, entonces fue muy paciente con nosotros, a pesar de que nunca logramos decir el verso como debíamos. Fueron 100 funciones y un muy largo periodo de ensayos que nos permitió convivir con él. Pasamos muchas horas en el Teatro Monterrey porque dábamos 3 funciones diarias. La última obra a la que me invitó Julián no logró estrenarse, era por ahí de la segunda mitad de los 90, después del 95. Si mal no recuerdo, no tengo el año preciso. Era un proyecto de carácter muy femenino, había solo un hombre en escena y solo mujeres, solo actrices. Recuerdo con mucho cariño que ahí estaba Lucina, su esposa, y Rosalinda Rodríguez, que fue una gran amiga de Julián, inseparable. Yo agradezco al universo por todas estas experiencias profesionales que me mostraron el camino, que me dejaron un gran aprendizaje, que me enseñaron a no claudicar y me quedo con una gran herencia, con una partecita de su legado. Pero también guardo en mi corazón a Julián como un ser humano cálido, que se preocupaba siempre muchísimo por los demás. Hay 2 anécdotas que yo quisiera darme el permiso de compartir, que son un poco de carácter personal, pero me parece que Julián es un hombre grande como profesional y también como ser humano. Algunos sábados, llegaba a la puerta de nuestra casa con una niña hermosa de la mano, la pequeña Juliana, para que le diéramos clases de pantomima. Eran ese par, un papá y una hija tan hermosos, con unas miradas luminosas que dejaban transparentar chispas de felicidad y amor. Fue un honor que nos permitiera mostrarle o enseñarle un poco a su hijita el arte que nosotros estábamos, pues, tratando de aprender también. Y la segunda es que mi primer hijo nació el mismo día que el maestro Julián, el 23 de agosto. Y eso al maestro Julián le provocó mucho entusiasmo. Tanto que cuando llegamos a la casa ya con el bebé, la primer persona que lo visitó y que recibimos para conocer a nuestro hijo y que le llevó, un regalo que aún me saca lágrimas cuando recuerdo ese momento. Julián, de sus manos, le entregó a Malcolm el primer libro que recibió, El Principito. Hace días volví a ver en YouTube una entrevista hermosa hecha no hace tantos años. Se llama Julián Guajardo, un retrato, donde lo acompañó Francisco Rangel, Panchito Hermoso, maquillando al maestro Julián, y Rubén González Garza, compartiendo alguna de las tantas experiencias al lado de Julián, a quien describe como un director meticuloso y donde el mismo Julián se autodescribe como riguroso. Vuelvo a impactarme al ver el video de los alcances de su trabajo. Creo que la vida de Julián en el teatro nació con éxito. Desde la revista musical con un primer premio como mejor actor y en el 56 como mejor director,
Y después en Ciudad de México también fue doblemente premiado por las 2 asociaciones de críticos que había en ese momento en el país, como mejor director con Crimen y Castigo. Para empezar a cerrar mi intervención, quiero enunciar una frase de Julián que me parece que resume la esencia que lo movió siempre en la profesión que ejerció toda su vida. Para hacer teatro, decía el maestro Julián, hay que estar locamente enamorado del teatro. No sé si estoy homenajeando al maestro Julián como él se merece, no creo, pero sí creo que el homenaje que puedo ofrecerle desde mí misma es hacer siempre mi trabajo como teatrista como él me enseñó, con disciplina, con gran compromiso, con verdad y con el mayor entusiasmo posible. Muchas gracias. Hemos escuchado testimonios, momentos, instantes de diferentes etapas de la vida del maestro Julián a través del maestro Luis Martín, el maestro Miguel Covarrubias y la maestra Leticia Parra Bueno, que nos ofrecen una gran panorámica de la obra y la personalidad de este personaje irrepetible de nuestro teatro y nuestra cultura neoleonesa y norteña. A continuación tenemos una ronda de preguntas para también enterarnos de los cuestionamientos de quienes están siguiendo este homenaje vía internet. Muy bien, podemos continuar en este momento me están comentando unas palabras como el cierre del legado. Sí, yo sé que es difícil, nos falta más tiempo y el tiempo se acaba aquí en línea, sobre todo para destacar. Muy bien. La maestra Coral Aguirre comenta: un abrazo inmenso a Luis Martín porque sé de sus sentimientos y el momento doloroso que atraviesa. Sí, maestro. Sí, gracias, Coral. ¿Qué más puedo decir? Obviamente nos impactó tanto la partida material de Julián con tanto que hicimos juntos, pero de alguna manera ya estaba planeando su próximo montaje por allá. Y de alguna manera tenemos que seguir esa labor mientras tengamos también tiempo de hacerla y nos lo permitamos. Gracias, Coral, por esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos la siguiente. Permítanme unos segundos. Aquí hay una pregunta: ¿qué significa el teatro en Nuevo León sin la figura del maestro Julián Guajardo? Bueno, la contesto yo. Yo siento que básicamente es de los pioneros. En el libro que yo he escrito sobre los pioneros del teatro universitario, Julián lleva su parte importantísima desde la revista musical universitaria hasta 1958-59, en que consolida el teatro experimental universitario y que de alguna manera es producto de lo que fue aquel movimiento de la Escuela de Verano creado por Raúl Rangel Frías, que en los 40 cimentó aquellos tiempos heroicos que decía yo, que como los llamaba el maestro Gracia, los años 40, para que los 50 fuera a explotar no solo el teatro, la cultura en general, la pintura, la literatura, en fin, todas las artes. La universidad fue la casa que nos recibió a los que queríamos iniciarnos en esta tarea.
y eso pues es impagable. Eso es lo que era Julián para la universidad, uno de los iniciadores de la cultura regiomontana. Perdón, a leer, pues la maestra Cassandra Monarres, que también es actriz, hija del también actor desaparecido Clemente Monarres, hace un saludo extenso a todos ustedes, tanto señala para mi querido maestro de la Facultad de Filosofía y Letras y la maestría en Letras Españolas, Miguel Covarrubias, para el maestro Luis Martín, a quien tanto admiro y aprecio también, abrazo afectuoso, y para la maestra Leti Parra, saludo caluroso. ¿Quién va a dar un mensaje? Muy pequeñita quisiera agregar en respuesta a la pregunta que hacen sobre cuál es el teatro sin la figura del maestro Julián. Yo creo que el legado que nosotros debemos de continuar es seguir haciendo un teatro aguerrido, un teatro comprometido, un teatro que hable del momento actual y bueno, otra vez mencionando el momento tan particular que estamos viviendo la humanidad entera, creo que estamos en la obligación de buscar, de buscar las nuevas maneras de hacer teatro y de, y de ser y de tener la capacidad de ser dúctiles para hacer un teatro nuevo. Y bueno, pues un homenaje también al maestro Clemente Monarres, que fue un gran ejemplo para todos los actores. Muy bien, continuamos el homenaje de un hombre hacia un hombre tan intenso y emotivo, pues nos está resultando también. Tenemos también aquí un comentario de la hija del maestro Juliana Guajardo, que dice: gracias por el cariño de toda la comunidad teatral, siempre ha sido como una especie especial de familia extendida. Maestro Covarrubias, ¿puede Sí, usted responder? sí, cómo no. Yo creo que Julián Guajardo es una figura grande, una gran figura dentro del mundo universitario y del mundo cultural y del mundo del arte teatral. Yo pienso que ya en otro momento, con mayor calma y con posibilidades de hacer algo en la calle, porque pues ahora estamos impedidos prácticamente de cualquier actividad así, digamos, en donde se involucre a las personas en presencia, con su presencia física. Digo, creo que deberíamos sí meditar entre todos qué podemos hacer para honrar la figura de Julián Guajardo, tan entrañablemente ligada con el teatro y con la universidad. Es uno de nuestros grandes personajes. Yo diría no menos, no más que muchos que tenemos en la mente en este momento. Julián es un hombre, un artista de una dimensión que merece ser reconocido debidamente, de una manera lo que pudiéramos llamar más, más formal y más estable, no algo pues que movido por la conmoción de perder a Julián físicamente, sino de hacer justicia para uno de nuestros grandes universitarios y uno de nuestros grandes artistas del arte teatral. Quienes lo vimos actuar, quienes lo vimos dirigir, no podemos dejar de, de seguir admirándonos de cómo pudimos nosotros contemplar a, a un hombre, a un artista en plenitud. Creo que aquí queda manifestado ya que Julián deja escuela, digo que creó escuela, en el buen sentido de la palabra, y que pues esto hay que continuarlo. La historia y la cultura de Nuevo León, y la historia de la universidad, no puede de ninguna manera omitir el nombre, la figura, el ejemplo de Julián Guajardo.
y lo saluda. Repito, Roberto Escamilla Barahona señala que mi padre Roberto, maestro Escamilla, los escucha desde Los Cabos y los saluda. Y aquí Leti Parra va a hacer un comentario. Yo quisiera responder al saludo a Roberto Escamilla. Así como el maestro Julián es un gran pilar del teatro y de la cultura y del arte en Nuevo León, pues por supuesto que también el maestro Roberto. Y atesoro artículos que él escribió. La verdad es que Roberto, a pesar de ser un especialista del cine, también escribió bastante sobre teatro. Yo tengo varias reseñas maravillosas, meticulosas de él. Eh, También contestarle un poco a Juliana, coincido en su percepción de lo que ella señala. Realmente somos una gran familia, definitivamente. Como, como es en las familias, ¿verdad? Hay quien de repente quien se pelea con un hermano o con otro, pero no dejamos de ser una gran familia. Y hay otra pregunta por ahí que me gustaría responder porque tiene mucho sentido lo que Daniel dice. Dice, el maestro hablaba sobre respetar ante todo la palabra y pregunta que por qué ponía tanto énfasis en el respeto del texto dramático. Y es cierto, ya vi que Luis dijo que sí, porque era muy, muy cuidadoso con eso. Yo creo que no era más que reflejo de un gran respeto hacia los autores y pues que la dramaturgia, los actores la hacemos de otra manera, no cambiando las palabras que el autor escribió. Claro, sí, en un momento dado consigues el permiso de que el autor te permita modificar algo para regionalizarlo, qué sé yo, bueno, eso es otra cosa, pero sí para el maestro Julián las palabras eran muy, muy importantes porque tal y como decía, no sé quién de los dos, él hacía un análisis muy exhaustivo de texto antes de empezar a trabajar, antes de empezar a montar, sabía exactamente lo que quería lograr con cada escena. Em, y pues creo que es todo. Esta respuesta cerramos ya este homenaje emotivo intenso por medio de línea al maestro Julián Guajardo. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, les agradece su participación al maestro Luis Martín, al maestro Miguel Covarrubias y a la maestra Leticia Parra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.